Como les dijimos hace unos minutos, con nosotros el licenciado Nelson de los Santos, subdirector de Bienestar Estudiantil y además director de Planificación y Desarrollo del INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, institución clave en la educación en la República Dominicana porque es la que está manejando algunos de los programas fundamentales que se financian con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Buenos días, Nelson, bienvenido a Ojalá. Y bueno, nos gustaría saber un poco de la parte que no se ve, porque uno ve 1 millón de niños y de niñas, casi 1 millón ya, la mitad, el 50% de la población estudiantil está tan extendida y es un éxito del presidente Danilo Medina, un éxito de la educación dominicana, pero detrás de ese millón que está comiendo, que está desayunando, que está recibiendo la merienda, almuerzo, que está de 8 a 4 de la tarde en las escuelas, hay una parte que no se ve, que es la parte... Bastante. ¿Verdad? Porque aquello es la punta del iceberg, sí, como dicen los españoles, del iceberg, del témpano de hielo que es enorme allá abajo. Pero de esa parte que no se ve, esa parte, de esos aspectos técnicos que tienen que ver con la calidad de los servicios, con la calidad de los útiles escolares, la calidad de la comida, etcétera. Esa parte es la que a nosotros nos interesa. Usted que sabe de mondongo, ayúdenos a desenredar esa tripa, como decía mi abuela. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Ramón, por invitarnos a este programa, que es de mis amigos, un programa que ya claro que sí, y lo veo con frecuencia y demás. Mira, tú sabes que en una ocasión te escuché decir por aquí, Ramón, de cómo el presidente Medina estaba abriendo procesos sociales, políticos, económicos, con sus políticas públicas. Y la jornada extendida es un proceso que se ha abierto, que tiene muchas implicaciones. Pero tal vez valdría la pena, antes de entrar en el tema específico de la jornada extendida, hablar un poco del INAVIE. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, como tal, se constituye en enero del 2013. Cuando el presidente Medina llega al poder, en agosto del 2012, tú sabes que una de sus políticas establecidas en su programa de gobierno era la descentralización de la educación. Y tomó 2 medidas para descentralizar. Justamente una era el programa de alimentación escolar y todos los programas de servicio social estudiantil y demás, pues sacarlo del ministerio, lo mismo que las construcciones de aulas, para que el ministerio centrara su trabajo en lo que es misional del ministerio propiamente, que es la educación. Y entonces había una herramienta ya legal, porque el instituto está consignado en la ley 6697 de la Ley Orgánica de Educación. Lo que pasa es que no se había puesto en funcionamiento. Operaba como una dirección de bienestar estudiantil, es decir, de forma centralizada por el ministerio, y cumplía una función más de supervisión. Cuando el presidente dispone esto, nombra al primer director ejecutivo, que es el amigo René Jaques. Que ha estado por aquí visitando en varias ocasiones. Ha estado aquí con nosotros y lo esperamos instruye para que vuelva a la ministra de Educación de ese entonces para que proceda con el proceso de pasar al instituto todas las operaciones requeridas para que pudiera entonces constituirse. Y ahí inicia el proceso en agosto de 2012 y en enero pues se constituye el instituto como tal. Déjame cortarte un no. momentito, Nelson, porque acabas de dar unas informaciones que son muy interesantes, muy importantes, que no quiero que se queden ahí así. Número 1, ley 6697.
Quiere decir que es del 97. Desde el Porque 97. es guión 97, es una Ah, ley sí. del 1997, como otras de esa misma época, que lo era del 4%. Sí, la del 4%. La del 4% del También Producto ahí. Interno Bruto era una ley aprobada. También de del la ley orgánica 97, del para 97. que lo sepa, es de este año. Y entonces, es ahora cuando se asume, casi 10 años después, digamos. Sí. Casi 10 años después se asume la ley. El presidente fue con esa decisión y esto va. Pero hablaste de una cuestión 10 años, no, fundamental 12 también. años después. Sí, exacto. Hablaste de una cuestión importantísima, descentralización, que Así está es. establecida en esa misma ley Claro. del 97. Descentralización. Una descentralización que, como tú dices, ¿no?, se manifiesta en, número uno, Bueno, hay una descentralización de que se manifiesta de estas dos formas. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil crea todos los el programas, INAVIE, se crea el INAVIE o y INAVIE. las escuelas, las construcciones La de aula construcción de escuelas para también, obras públicas se va a exacto. obras públicas. Se van a obras Pero públicas. ya el proceso de descentralización interna, que es la constitución de las juntas distritales, las juntas regionales de centro y las juntas de centro mismo con cogobierno de la participación de la comunidad, esa es otra historia hermosísima, Claro. que tal vez tú pudieras en algún momento traer al director general de descentralización del ministerio y conversar con ellos sobre eso, porque ese es otro Excelente. proceso donde están manejando con autonomía sus presupuestos en las diferentes escuelas y demás. Lo Pero tenemos en agenda. Eso, pero una, INAVIE es parte también del proceso de descentralización, ya Bien. con los programas específicos de apoyo a los estudiantes. Excelente. Entonces, bueno, nosotros, lo que era la dirección en ese entonces, pues estaba manejando estos tres programas. Tres grandes grupos de programas. El programa de alimentación escolar, que en ese momento era lo que se llamaba el desayuno escolar, propiamente tal. Era desayuno. Desayuno. Y no en todas porque las todas las escuelas escuelas eran de media tanda, o matutina o vespertina. Sí. Ya se había logrado el desayuno a nivel de la escuela inicial y básica, tenía una cobertura de 100%, pero no había llegado absolutamente en ningún caso había llegado al nivel de media. No había desayuno escolar para media. Luego, con la introducción de la jornada extendida, entonces comienza ya el almuerzo escolar, se introduce el almuerzo y la merienda escolar. Con esta, a su vez, también entran al programa de alimentación escolar las escuelas de nivel medio. Porque muchos centros de media pues pasaron a ser también de jornada extendida. Al pasar de jornada extendida, pues había que suplirle alimentación y entonces lo fuimos incorporando. Entonces a esos centros de media se le ha estado incorporando el desayuno, que no lo tenía, el almuerzo y la merienda. Educación para los casos media. de... Hablamos de la media, hablamos de lo que llamábamos bachillerato. El bachillerato, exactamente. Era eso, ¿no? Primero a cuarto de bachillerato. La secundaria, lo que llamaban secundaria también. Entonces, a los de inicial y básica, al tradicional desayuno, pues entonces se le agregó el almuerzo y la merienda. Para que tengas una idea de la magnitud del impacto de esto, eso ha tenido un impacto, la jornada extendida, el programa de jornada extendida, aparte del impacto que tiene y va a tener, porque en la parte académica propiamente está, la parte docente, la parte de calidad de la educación, no se manifiesta de forma inmediata, porque tú sabes que se van nombrando los profesores, se van capacitando los profesores, se enriquece la currícula y todo ese tipo de cosas. Entonces todo ese proceso se ha estado haciendo y han habido inversiones extraordinarias de parte del gobierno en esa materia. En lo que concierne a nosotros, el área que nos corresponde, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pues nos corresponde de ese proceso pues, suplir la alimentación escolar. Y de ese proceso de constitución, del almuerzo escolar y todo el tema de la jornada extendida, pues ha habido muchos impactos a todos los niveles. Impactos positivos para los estudiantes, impactos positivos para los hogares de los estudiantes e impactos positivos para las comunidades. Y tal vez habría que mencionar que, fíjate,
cómo en este programa de jornada extendida confluyen un conjunto de políticas públicas del Estado, que nosotros nos toca la dicha, vamos a decir, o tuvimos la gran oportunidad, el privilegio de tener la oportunidad de tratar de aplicarla y de aplicarla siguiendo los lineamientos de la Presidencia de la República. Y ese conjunto de políticas son las siguientes. Primero, transparencia. Había que implementar, porque nosotros, eso es otra cosa que no se dice a veces con mucha frecuencia, Ramón. Antes del gobierno del presidente Medina, nunca se habían hecho licitaciones públicas de alimentos. Nunca. Nosotros nos tocó inaugurar la primera licitación pública de alimentos con este gobierno. ¿En qué consisten esas licitaciones? Me gustaría... Sí, déjame contarte para entrar. Entonces, la transparencia. Luego, el presidente Medina estableció un nuevo modelo económico, eso fue lo que prometió en su campaña, para que, y planteó que iba a utilizar la inversión pública del Estado en compras para favorecer el fomento de las pymes. Entonces teníamos que cumplir también con esa otra condición en los procesos licitatorios que teníamos que definir, que fuera transparente y que cumpliera con esa política de distribuir a las pymes los recursos, cumplir con la ley de pymes, pero en la medida de las posibilidades también si hay que sobrepasarlo como hemos estado nosotros haciendo. Y tercero, que también una cosa que se estableció con la política pública era la distribución territorial de la riqueza, porque teníamos, o todavía adolecemos de eso, porque eso es un proceso, como tú dices, y es un proceso que va a llevar tiempo. La riqueza está concentrada en nuestro país en 3 o 4 grandes urbes, principalmente Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y Santiago. Y el resto del país hay una desigualdad muy fuerte. Entonces, esas 3 políticas tratamos de llevarlas. El director ejecutivo del INAVI en ese entonces comenzamos, recuerdo, con la primera licitación fue de panes para los panaderos. La política era tratar de que los panes para el desayuno escolar que se compraran que se compraran para las escuelas, que se suministraran a las escuelas, fueran producidos por panaderos de esos municipios. De cada lugar. De cada municipio. Tú sabes que la ley de contrataciones públicas, todavía la vigente, eso está en un proceso, hay varias mesas de trabajo en ese tipo, favorece fundamentalmente a que el que tenga más eficiencia, o sea, que pueda ofertar un menor precio y tenga más capacidad de distribución, gana siempre la licitación. Por tanto, llevar esa ley que está enfocada en ese sentido a favorecer a los pequeños y además a todos los territorios, había que hacer un trabajo de ingeniería, ¿no? de ingeniería económica y social. Entonces, ahí pues se formó una mesa, el director ejecutivo del INAVIE pidió el apoyo de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que ha estado dando un apoyo tremendo a todas las instituciones que hemos estado tratando de aplicar esa política, como es una política de Estado, y se formó una mesa donde nosotros fuimos planteando las diferentes opciones y entonces se fueron ajustando y definiendo hasta que logramos la licitación. Pero más aún, todas estas licitaciones que nosotros hemos hecho, tanto de alimentos, comenzó con pan, pero después siguió con almuerzo, siguió con los diferentes otros tipos de programas de desayuno. También pasó a los textileros, para los zapatos y todo ese tipo, que es otra historia muy bonita, lo que pasó con el tema de la utilería escolar. Pero para no hacerte muy larga estamos en la alimentación. En la alimentación. Y estamos con los suplidores, sobre todo. Con los suplidores. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros le dimos también participación a los gremios y las cooperativas de los suplidores. Y entonces comenzaron ellos a cumplir una misión todavía ulterior, porque entonces se unieron a nosotros y le dieron apoyo a todos sus asociados. Y hemos construido se ha construido un proceso bastante bonito y eso ha mejorado y ha garantizado la efectividad de esa política. ¿Resultado de todo eso? Bueno,
cuando nosotros llegamos, a nivel de alimentación escolar, había menos de un centenar de suplidores de leche y de pan. Que era Menos lo que de 100 suplidores. Menos de 100. Panaderos habían 70 y algo. De esos 70 y tantos, el 16% tenía el 70% de las raciones que se distribuían. El 16 tenía el 70. Él tenía el 70. Ya tú sabes. Entonces tú tenías suplidores que estaban radicados en Santo Domingo y distribuían productos a San Pedro de Macorís o a La Romana. Sí, o sea, era una cosa que el que tuviera las facilidades Lógico. conseguía la ración. Que tiene más saliva, traga más Nosotros hojaldre. entonces establecimos una serie de condiciones, entre ellas que lo importante, lo primero es que se fijó un precio único, porque nos valimos de lo que implicaba y las exenciones que tiene el suministro de alimentos por parte del Estado. Eso nos permitía pues, obviar leyes como la del DR-CAFTA y ese tipo de cosas, y entonces poder hacer una serie de condicionantes. Y entre una de las condicionantes que nosotros pusimos era que no íbamos a permitir especulación con los precios de los alimentos para entonces logramos establecer un precio único. Licitamos con un solo precio. Todo el mundo lo que hace es adherirse a ese precio. ¿Dónde entonces está la licitación, el concurso? En la parte de la calidad. Entonces iniciamos un proceso para ver quiénes tenían la calidad, que incluye incluso la inspección a las plantas procesadoras de leche, a las panaderías, a las instalaciones de los suplidores. Sí, eso es parte del proceso licitatorio. Y entonces, en panes, por ejemplo, pasamos de 70 a tener ahora 170 panaderos distribuidos en todo el territorio nacional. De 70 a 170. Entonces, en los otros renglones, de leche, por ejemplo, habían 3 suplidores, por eso en leche no hay muchos suplidores. Nosotros pasamos a tener, ahora mismo hay cerca de entre 7 u 8 suplidores, no recuerdo bien el número. Pero ¿qué es lo más importante? Nosotros hemos logrado, hay 2 cooperativas de ganaderos locales que han tenido un auge extraordinario con la política del gobierno. Es decir, el suplidor no es fulano, sultano no es mengano, son una cooperativa tal. Que y son esa cooperativa, 100, 200 personas. la de Conama, la de Aganta en Monteplata y Copesur en cosas, tienen cada una 100 y pico, distribuyen hoy en día 100 y pico mil de raciones diarias de leche. De 2.000 que tenían cuando no, porque iniciaron, se le dio una pruebita de 2.000 al iniciar el periodo y sin embargo ya ahora están en 100 y pico de miles. Estamos hablando de 10.000 litros, entre las dos, 10.000 litros diarios de leche local, de leche de producción nacional. Y ahora pasamos a otro nivel para favorecer más todavía a la producción local de ganado, de la leche del ganado local. Y es que establecimos en la última licitación que vamos a favorecer a los procesos en la selección de los oferentes, el oferente que demuestre el mayor uso de leche de producción local será más favorecido, claro, que el que por ejemplo tenga una mayor proporción de leche importada en su proceso. Estamos hablando de 2 procesos, las pasteurizadoras y las UHT, que son el tema de la leche. En el almuerzo escolar, ni hablar. El almuerzo escolar, tal vez tú puedes tener 3 empresas de catering. ¿Cómo se facilitaba eso? Tú tomabas 3 empresas de catering, de servicio de alimentos procesados, de cocidos, y tú te suplías en todo el país. Aquí hay gente con capacidad de eso, pero esa era la vía fácil, pero no era redistributiva del ingreso. Nos fuimos también por la misma vía de que cada suplidor de alimentos cocido, procesado, fuera de las localidades. El resultado de eso ha sido una distribución en casi 800 suplidores de almuerzo escolar en todo el país, que junto a los demás estamos hablando casi cerca de 1.000 suplidores entre leche, pan y en el caso de los que hay que decir, Nelson, y sobre esto me llamaba la atención mi mujer, que es una persona dedicada a ver aspectos que uno no ve. Sí, claro. Porque ella es bióloga, sí, y está involucrada en los asuntos del medio ambiente y esto. Es decir, cuando tú seleccionas
un suplidor de ahí, del sitio, tú estás disminuyendo lo que ellos llaman la huella de carbono. Es decir, hay menos contaminación, porque no es lo mismo un camión que sale de la capital a llevar, a suplir a uno que está en San Pedro de Macorís, que lo haga el que está en San Pedro de Macorís, que le queda ahí al lado, a la escuela. ¿Me entiendes? O sea, primero, el alimento que llega acabado de hacer, llega caliente, llega con todo lo que significa comer fresco. ¿Me entiendes? Y segundo, mucho menos menor el gasto de combustible, de todo lo que eso implica en términos de movilización de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también hay que contar esa parte. Hay que contar la parte medioambiental, la parte que ellos llaman reducción de la huella de carbono, que algún día nos lo explicarán, pero ya, vaya usted, ¿verdad? Vaya conociendo que hay mucho más detrás de todo esto. Claro. Ya tú sabes todo lo que significa esa economía local que genera ese proceso también. Óyeme, cuando tú tienes un inversionista, que un pequeño restaurante de una localidad que de repente pasa, que servía, qué sé yo, 40 raciones alimenticias y tiene entonces que de repente pasar a suplir 500, 600, 800, 1000 raciones alimenticias. Entonces ya tú sabes, eso hay que hacer una inversión. Entonces ha habido inversión en maquinaria, más contratación de personal, eso tiene un efecto multiplicador. Hay zonas, territorios, donde escasea el huevo o escasea la carne, porque la demanda ha crecido extraordinariamente con la jornada extendida. Entonces, todo eso tiene un impacto. Los productores de huevo y todas esas cosas están riéndose hasta la muela de atrás. Pero ¿y por qué es que tú crees que eso ha sido básico, un componente básico que explica esa simpatía que el gobierno de Danilo Medina ha tenido a lo largo de todos sus años? 70 y 80%. 80%, excepcional. Y mira la encuesta Greenberg Diario Libre, que habla de que el 66%, eso no se había visto, el 66% de los encuestados afirmó que su vida estaba mejor. Ha mejorado con respecto a años anteriores. Y eso es resultado de eso, porque eso es patente. Mira, la jornada extendida ha venido a revolucionar las localidades donde está la escuela. Primero, el estudiante. Mira, nosotros éramos responsables con el desayuno escolar del 15% de los requerimientos nutricionales de los escolares, apenas, con el desayuno escolar. Con la jornada extendida pasamos a ser responsables, a suplir de entre el 60 y el 70% de los requerimientos nutricionales. Lo que le queda al hogar solamente suplir el 30% o el 40% restante. Es la cena. Entonces ya nosotros tenemos un impacto muy fuerte en la alimentación del niño con este programa. Pero entonces en términos económicos, cuando tú lo ves una señora, eso ustedes lo han pasado y hay unos trabajos muy bonitos sobre eso, pero es lógico, el mismo presidente se refirió a eso. Una señora que tiene 2 hijos, cuando tú vienes a ver, o sea, lo que le aporta entre la alimentación escolar, los útiles escolares y todo, equivale a más del salario mínimo del límite de pobreza. Mensual. Mucho más mensual. Sí. Es decir, una familia... De la canasta una familia con 2 niños, con 2 muchachos en las escuelas, eso le puede representar fácilmente, ¿cuánto? 8, 10, 12 mil. Alrededor entre 8 y 12 mil pesos, dependiendo de la composición mensual. Que no ingresaban a esa casa. Claro, eso ya tú sabes lo que eso significa, pero en términos de paz social, mira, un muchacho en la escuela hasta las 4 de la tarde, eso es una forma de combatir la violencia en el barrio y la delincuencia, porque un muchacho que está utilizando ese tiempo que se iba lo más seguro solo a pasarse y llegaba a la casa, no encontraba qué comer, se quedaba ahí tiguereando, como decimos en el buen dominicano. Y se sabe, ya tú sabes, en qué se mete un muchacho solo sin control de los papás. Entonces, ahora ya lo tienen en la escuela hasta las 4 de la tarde, los papás están tranquilos. Tú sabes que me contaba el propio director ejecutivo en una ocasión, René Jaques, que en su pueblo, él es de San José de la Mata, lo para en una ocasión una señora
había un suplidor que tenía problemas, a veces era inconstante y eso, y él tuvo que sustituirlo. Tuvimos que sustituirlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un proceso de inspección permanente con un departamento de control de calidad y ahora estamos reforzando con un conjunto de nutricionistas que vamos a estar distribuyendo en todo el país. O sea, es un proceso bastante interesante. Pero contaba él que una señora de clase media de allá lo para y le dice, miren, hagan algo, porque ahora que no le están supliendo, pues duraron como una semana que el suplidor no cumplía. Ahora que dejaron de suplir la escuela, la señora que va a trabajar a mi casa no puede ir porque tiene que estar esperando a su niño a las 12 del mediodía. Fíjate cómo impacta eso de la jornada extendida en todos los órdenes de la vida del dominicano en diferentes estratos. Porque entonces también la empresa tiene un empleado que está más estable, que no tiene que estar brincando y saltando. Porque no tiene que salir al mediodía, que voy a buscar a los muchachos. Sí, después, los muchachos salen a las 4. Y entonces ya se organiza mejor el hogar. Claro. Entonces es muy interesante. Y ni hablar de los programas ya de fortalecimiento del programa, que eso en un momento me gustaría que vinieran para hablarte de lo que se llama el PAE Sostenible, que es un proyecto piloto que estamos desarrollando en Monteplata. El PAE Sostenible. Es un programa de fortalecimiento del programa, fortalecimiento del programa de alimentación escolar. En base a un proceso de descentralización con alimentos producidos por los mismos productores locales, que incluye también la participación, con una alta participación de la comunidad educativa en la gestión, en la cogestión del programa, y también que incluye huertos escolares con fines pedagógicos. Entonces, un día yo quiero que vengamos, que nos puedan invitar para que hablemos sobre eso, con esos 7 componentes que tiene ese proyecto, cómo se garantiza una integralidad y cómo el programa de alimentación entonces ya se va convirtiendo ahí en un programa que permite y ayuda a la educación en alimentación saludable. A propósito de alimentación saludable, Nelson, hay que destacar algo que pocas veces uno repara. Antes del presidente Medina y de estos programas de alimentación escolar, era permanente la denuncia de que se intoxicaron 10, que eran 15, que 20, que 100. Era cada rato una denuncia, porque aquí todo eso, pues, ustedes saben cómo se maneja de una vez. Sí, claro. Pero sin embargo, y en ese momento lo que se daba era el desayuno escolar. Nada más. Solamente el desayuno escolar. Ahora se está agregando el desayuno con el almuerzo y hasta con la merienda. Que el almuerzo es una cosa mucho más complicada que un desayuno, pero primero el desayuno era un producto manufacturado, un pan y una leche, que era fabricado en plantas ya más organizadas. Ahora usted tiene un desayuno de verdad, con un almuerzo de verdad y en cantidades millonarias. Sí. Porque todos los días se suplen, ¿cuántas? 2 millones de raciones. 2.400.000 raciones diarias. Raciones diarias de alimentos. Y sin embargo, entonces, claro, no oímos que se intoxicaron 100 allí, ni 15 aquí, ni 30 nosotros allí, teníamos del desayuno solamente, eran 1.300.000 cuando comenzamos, desayuno nada más. Ahora hay 2.400.000 de desayuno, entre desayuno, almuerzo y la merienda. 2.400.000. Y con un proceso mucho más complejo como el del almuerzo, con varios alimentos, la necesidad de una variedad mayor de menúes. Pero ahí está la importancia también de que se supla los alimentos ahí. Claro. Que los cocinen ahí. Que no me lo traigan de Junumucú o de ningún Ese es un proceso, que sea ahí. Es un proceso que ya ha iniciado. Calidad, frescura. Claro. Es un proceso que se ha iniciado, es la política del presidente y del Ministerio de Educación, es que todas las escuelas tengan su cocina. Pero como se ha iniciado el proceso de jornada extendida, en muchos casos todavía hay muchas escuelas que no tienen la cocina, entonces buscamos suplidor de la misma localidad. Pero lo ideal es, y a donde queremos llegar es, que en todas las escuelas se cocine, pero al mismo tiempo que sea por suplidores también privados, para que la escuela, el director no distraiga
su función educativa a estar entonces en cocinadera y compradera de cosas, ¿no? Yo estaba viendo ahora una diapositiva que estaba ahí sobre la inversión. ¿Cómo Sí. ha aumentado la inversión en el programa de alimentación? Esta es, Sí. dice, incorporación de los estudiantes de media al programa ha subido la inversión. Ahí Así está. es, claro. Y llega hoy a los casi 6.000 millones, dice ahí En ese renglón. Ajá, exacto. Déjame, mira, Ahí nosotros tenemos, ahí están los 4 programas, Ajá. en las 4 modalidades en que el programa de alimentación escolar se divide. Ahí está el urbano marginal, que es el clásico, el que está en la primera línea, Ajá, el ok, clásico primera pan y leche, ¿no? El PAE real, que ya es un desayuno para la población, es un desayuno elaborado en la misma localidad. Ahí mismo. Sí. Ok. Y eso está destinado para localidades subrurales más alejadas, de menos acceso. El fronterizo, que también es un programa de alimentos, se les suplen los alimentos crudos y ellos cocinan también en la misma escuela, En la misma escuela. para todas las provincias de la zona fronteriza. Y la jornada extendida, que es la que tú estás apreciando ahí. Fíjate, jornada extendida son 5.400 millones de pesos. Lo que es el urbano marginal, el PAE urbano marginal, son 5.700 millones de pesos. Actualmente, más el PAE real y el fronterizo. Para que tengas una idea de las magnitudes que estamos hablando, cuando en el año 2012, el primer presupuesto que se manejó con respecto al programa de alimentación escolar, todo el programa tenía un presupuesto de 4.500 millones de pesos. Hoy en día, ese presupuesto, bueno, aprovecho también para señalar esto. Hasta ahora tenemos autorizado 11.200 millones de pesos, pero los requerimientos realmente, de acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos, son de 15.000 millones de pesos. Que habría o sea que está faltando todavía. 4.000 millones. Para poder cumplir con las metas que tenemos en materia de jornada extendida y las raciones alimenticias que hay que ofrecer para este año, solamente este año escolar que comienza. De modo que en términos presupuestarios tiene un gran peso el programa de alimentación escolar. La parte presupuestaria es uno de los retos más importantes que en materia de sostenibilidad a largo plazo hay que enfrentarlo, porque a la hora que nosotros tengamos 100% de las escuelas en jornada extendida, los presupuestos van a estar por encima de los 20.000 millones de pesos anuales. Pero mientras tanto... Bueno, pero ahí está el 4%, el 4%, 4%. el Producto Interno Es Bruto. una Dejaremos gran de construir escuelas. Claro, porque ya ¿verdad? Y van a estar entonces todas construidas. habrá más alimentación. Además, es la mejor inversión que puede hacer el gobierno alguno, porque estamos invirtiendo en la educación, que es el futuro del país. O sea, y el presente también. Exacto, claro. Pero entonces también estamos al mismo tiempo atendiendo un problema serio de salud. La mayoría de las enfermedades entran por la boca. Así mismo. Si nosotros damos alimentación saludable, educamos en educación saludable, por ejemplo, los pocos casos que tenemos todavía de huertos escolares con fines pedagógicos, hay mamás que van y dan como testimonio que tienen un problema, porque el muchacho aprendió a comer vegetales en la escuela, lo sembró y lo vio y quiere entonces hacer un hortico en la casa y también que le den vegetales sábado y domingo cuando no esté en la escuela. Claro. Entonces eso es enseñanza, eso es aprendizaje, eso es educación. A través de los niños nosotros vamos a estar enseñando a comer a todo el pueblo dominicano, porque los niños van a enseñar a sus padres. Van por fin a aprender a comer vegetales los muchachos. A comer vegetales, a comer una comida balanceada. No comían vegetales. Claro, una comida balanceada, equilibrada, proteína, los carbohidratos y en su cantidad adecuada, porque tú sabes que nosotros la dieta nuestra es una dieta muy rica, que tiene una abundancia muy grande de carbohidratos puramente, y poca proteína. Y poca proteína. Entonces hay que equilibrar con las carnes y los vegetales las proteínas necesarias y los micronutrientes y bajar un poco los carbohidratos, porque esa es la parte más difícil. Nadie quiere bajar los carbohidratos, porque esos platos de arroz enormes, o de plátano, muchos plátanos, eso no, pero hay que hacer el equilibrio. Entonces eso es un proceso educativo
que hay que ir llevando a cabo. Tenemos un departamento de nutrición escolar que trabaja los menús de una manera científica, hace investigaciones de campo para identificar los requerimientos de nutrientes que tiene esa población, y entonces identificamos en la población cuáles productos de lo que se produce pues sirven para esos nutrientes. Ese es el paso que estamos dando ahora. Es decir, la escuela no está sirviendo desayuno, almuerzo, merienda a la brigandina. No. Hay todo un Claro, estudio claro, que se ha hecho, una investigación que se ha hecho sobre cuáles son los requerimientos de los muchachos y las muchachas, ¿no? Y sobre la base científica de cuáles son esos requerimientos se confecciona el desayuno y la merienda y el almuerzo. Y el almuerzo, claro. Sí. Hay un menú hay 14 menús. El recetario de nutrición para el almuerzo son 14 semanas de menús diferentes, haciendo combinaciones que den los nutrientes requeridos para los diferentes grupos etarios también. Todo eso es un proceso que se está haciendo. Tenemos un proyecto con el PNUD que nos estamos apoyando ahí para fortalecer 14 menús. 14 menús de 14 El programa semanas. Es de 14 menús. El de almuerzo escolar. 14 diferentes formas, combinaciones, claro. Para que usted lo sepa, que no es que le dan todos los días lo mismo a los muchachos también. Es importante que la gente lo sepa. Claro, hay una parte importante que nosotros estamos haciendo ahora, una inversión en supervisión. Mejorar la supervisión. Porque desde luego uno dispone de todo ese tipo de cosas, pero no puede estar al mismo tiempo en todas las escuelas. Entonces hay que supervisar, porque todo esto es un proceso de aprendizaje. Esto no es una cosa, tienen que aprender los directores. Esta maquinaria no los directores tienen que tomar conciencia, los propios docentes tienen que tomar conciencia del papel que tienen que jugar, los suplidores tienen que tomar conciencia, los padres tienen que tomar conciencia. Déjame decirte la misma gente que manipula los alimentos. Porque se le dan cursos a los manipuladores de alimentos y todo ese tipo de cosas. Déjame contarte algo que nosotros vimos en Puerto Rico, para que tú veas lo que los malos hábitos hacen y contra qué, porque no es solamente, la gente cree que es simplemente servir, no, es que estamos también con hábitos culturales que son delicados. En Puerto Rico eso ha llegado tan lejos que nos contaba una directora de una escuela que ellos tenían y una alimentación muy buena que le dan a ellos. Sin embargo, los padres que malcrían a los muchachos, ellos encontraban, los sorprendían, metiéndole por las ventanas a los muchachos fast food. Comida chatarra, para que su hijo comiera, porque no quería comer la comida natural del cosa. Entonces, es una lucha fuerte en un estadio de desarrollo más avanzado que el nuestro, porque ya en Estados Unidos y en Puerto Rico, el programa de alimentación, entonces, ¿qué no puedes tú dejar de algo que está por aquí? Todavía nosotros que estamos comenzando, que estamos en un proceso entonces, la población tiene que estar consciente de eso, y eso es importante que se diga. Siempre ¿tú sabes por qué no hay más denuncias? No es porque a veces no pasen sus cosas, sino que la población también está más consciente, está construyendo, empoderada de su asunto y resuelve los problemas ahí mismo. Porque eso es natural, óyeme, Ramón, en tu casa, 5 gente, un día a uno le cae mal algo. Lógico. Y está de carrerita en el baño, a cada rato pasa. Entonces, ¿qué no va a pasar cuando tú estás repartiendo 2.400.000 raciones diariamente? No hay otro programa en este país que haga un trabajo de esa naturaleza. 2.400.000 raciones en un mismo horario, porque tienen que estar, porque tú no puedes llevar uno a las 5 de la tarde y otro a las 12 del mediodía. No, entre 12 y 1 tiene que estar eso en todos los planteles escolares, repartidos en casi 6.000 planteles escolares. Eso es una operatividad bastante fuerte y eso no lo puede hacer una institución sola, tiene que contar con la comunidad educativa, con los líderes del centro educativo, con las asociaciones de padres, con la conciencia de los estudiantes, los suplidores locales también. Es una comunidad de esfuerzo que tienen que llevar a que el programa de alimentación escolar sea un éxito, porque es un patrimonio
que la política del presidente Medina ha puesto a disposición de la población, pero la población empoderada es la única que va a hacer eficiente y sostenible ese programa en el tiempo. La educación dejó de ser un privilegio, se convirtió en un derecho. Así es. Un derecho de todo el pueblo dominicano. Nelson, gracias por estar aquí en Ojalá y por darnos estas noticias tan interesantes sobre cómo marchan todos los programas que tienen que ver. Bueno, faltaron los otros programas, nada más no hablamos de alimentación. No hablamos del programa de salud escolar, no hablamos del programa de reparto de distribución de utilería escolar, uniformes, zapatos Cuando escolares. hablamos de salud escolar, ¿de qué hablamos? Rápidamente, visual, antes de que se nos acabe los niños que tienen problemas para problemas de la vista, se les resuelve. Problemas auditivos, problemas bucales, que son también muy serios. Hay programas también para estos aspectos. Claro, cuando hablamos de la salud de los muchachos, estamos hablando de que la salud programas entra por de la vacunación, boca, que es el papeo, que programas está muy de vacunación bien, también, pero está esto coordinado también, con salud pública. Con salud pública. Y ni hablar de la utilería escolar, que le estamos llevando 800,000 estudiantes se beneficiaron este año. Casi 1 millón. Con 1 millón. Pero tú sabes que es lo más importante de esos programas de utilería escolar. Cuando inicialmente los zapatos eran importados de mala calidad y un solo suplidor lo traía. Y los uniformes eran iguales, y los uniformes de mala también, calidad, y eran importados también. Todo eso se está haciendo con productores locales, apoyándolos, desarrollando pymes, asesorando pymes para que hagan el producto, diseñando el producto junto con las pymes. Es un proceso bastante interesante que podemos en cualquier momento volver a terminar. Claro que sí. Falta algo siempre que tendrá que ser cada vez mayor, y es la integración de padres y madres, de las asociaciones de padres y madres a estos programas, que ellos se hagan cargo, porque estos son deberes y son también derechos. Exactamente. O sea, la gente tiene que asumir, padres y madres tienen que asumir ellos también la inspección, la inspección, el acompañamiento de desarrollo de todos estos programas en la escuela. No sería posible para el Estado hacerlo por sí solo. Además, no sería justo tampoco, ni es lo conveniente. Lo más conveniente es que toda la sociedad participe. Así es. Toda la sociedad participe en estos programas de alimentación escolar, el programa de salud y el otro, el programa de la utilería. Que la gente también participe en garantizar que los útiles duren, garantizar que lleguen como tienen que llegar, a donde tienen que llegar. Todo eso tiene que hacerlo la sociedad. Y de todo eso vamos a hablar en otra conversación con Nelson de los Santos, del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, subdirector de Bienestar Estudiantil y director de Planificación y Desarrollo del INAVIE. Nuestro saludo a René Jaque, el director del INAVIE, usted se lo hace llegar. ¿Cómo no? Y que lo esperamos por aquí para que también hablemos de otras cosas más que hay que hablar en el INAVIE. Usted quédese ahí porque seguimos con mucho más contenido aquí en Ojalá, compartir más contenido con ustedes. Quédese ahí. Me siento tan feliz al ver los estudiantes cómo esperan con alegría su almuerzo escolar. A la reunión que asistimos se nos dijo que a los estudiantes iban a ser alimentados con una comida baja en sal y que iba a tener vegetales. Yo siempre he sido una negociante pequeña, había iniciado vendiendo comida por buffet, por pedido. Supe de este programa, empecé con 270 raciones en el Politécnico Unión Panamericana, hasta que ya conseguí 4 escuelas, que estas juntas componen 2.000 raciones, entonces ahí ya pues contraté todo el personal que tengo aquí. Nosotros llegamos aquí 4:30, 5 de la madrugada, dependiendo del menú, que hay un equipo también para distribuirla. Lo hacemos con gusto y lo hacemos con amor. A la niña estar en la escuela y comer ya es una carga que nos quitamos. Tienen ya ese ahorro porque la escuela le está proporcionando el alimento, inclusive le dan el desayuno y le dan la merienda. Rinde más el dinero, claro, es más fácil. El menú está compuesto por proteínas, vegetales y cereales. Los nutricionistas que prepararon este menú, ellos consideran la cantidad que los niños deben recibir de cada alimento.
Cuando ellos ven que es carne, se vuelven locos. Y los muchachos se ven en las 2 calificaciones que ya han obtenido en el mes, se ven, están rindiendo más. Entonces son los momentos que uno dice valió la pena. Están comiendo y están pensando. Estamos comiendo todos. Los muchachos están comiendo por allá y yo estoy comiendo por aquí y mis viejas están comiendo por aquí. El señor del gas está comiendo por ahí, el señor de los vegetales está comiendo por su lado, el señor del almacén está comiendo por su lado. Realmente yo entiendo que esto está dinamizando mucho la economía popular. Como más suave, pero que barriga llena, corazón contento.